Hacer una oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana poder exaltarte y poder cantar estos himnos para tu honor y tu gloria, y te suplicamos ahora que sigas con nosotros ayudándonos para recibir el mensaje de tu palabra y que pueda edificar y aumentar en la obra que has comenzado en nuestras almas, para el crecimiento, para la salvación, para la santificación. Te suplicamos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús y te damos las gracias en Él. Amén. Bueno, nos ubicamos ahí en el libro de Job, el capítulo 1, y vamos a hacer algunos comentarios en este libro. Después de que concluimos la parte de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a Gálatas, vamos a tratar de continuar con algunos comentarios sobre este extraordinario libro, ¿no?, que es de los llamados libros sapienciales. Y bueno, sabemos que se trata de, como lo dice la propia escritura, de la persona, del personaje de Job, un personaje extraordinario, y el varón justo, dice la escritura, perfecto, cabal, en la versión 60, temeroso de Dios, dice, apartado del mal. Este hombre vivió en la tierra de Uz. Siempre hay muchas opiniones y comentarios. La tierra de Uz, la mayoría de los comentaristas la ubican al noreste de Edom, al oriente de la tierra de Madián, donde se acuerdan que estuvo viviendo Moisés algún tiempo por ahí, y 40 años, y está colindando con el desierto arábigo. Actualmente sería el territorio de los nabateos, ¿no?, de las tribus árabes, al oriente del Golfo de Acaba. Si ustedes recuerdan los continentes, ¿no?, Europa, África y Asia, ¿no?, en la parte del medio donde está ese triangulito, ¿no?, donde está el monte Sinaí, del lado izquierdo es el Golfo de Suez y del lado derecho es el Golfo de Acaba. Al lado derecho de Acaba, al oriente de Acaba, esa es la tierra de Uz. Ahí está ubicada la tierra de Uz. Y la mayoría de los comentaristas ubican el libro de Job en la época o en la era patriarcal, por varias razones. Alguna de ellas su edad. Nos dice en el capítulo 42, el último capítulo del libro de Job, en el versículo 16, nos dice que después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Supongamos que alrededor de los 50 o 60 años tendría Job en lo que ocurrieron todas estas cosas de la primera familia que tuvo y cómo murieron. Entonces juntaríamos alrededor de 200 años más o menos de la vida de Job, los 140 más otros 60 y lo que usted guste acumularle más o menos ahí, darían 200, ¿no? Abraham vivió 175 años, entonces más o menos se ubica ahí, o lo ubican por estas razones en la época patriarcal. Y también por la manera de describir la riqueza. En el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, nos describe la riqueza de Job. Y nos dice que eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas y otros 500 asnas. Es decir, la manera de describir la riqueza es no mencionando, tenía una cuenta bancaria en las Islas Caimán o alguna cosa así, ¿no? ¿Verdad? Está describiendo la riqueza de una manera diferente a como es concebida en nuestro tiempo o en un tiempo posterior. Sí había oro, sí había plata, pero no era considerado todavía como un sistema global económico, ¿verdad? Entonces, así se menciona en el libro el oro y la plata,
Recuerdan ustedes uno de los textos más famosos de Job, ¿no? Me probará y saldré como oro, ¿no? Sí había oro, ¿no? Ya estaba ubicado el oro. Entonces, también es ubicado en esta época patriarcal debido a su estilo de vida. Su estilo de vida era muy parecido al estilo de vida de Abraham. Él tenía su familia y hacía las veces de el líder, ¿no? del grupo familiar, y él celebraba los sacrificios, hacía una especie de funciones sacerdotales, tal como lo hizo Abraham, ¿no? Entonces, además, no hay en el libro de Job menciones acerca ni de Israel, ni del Éxodo, ni de la ley, ni de Abraham. Entonces, obviamente, tendríamos que ubicar este libro un poquito contemporáneo de Abraham o un poquito antes. Entonces, la mayoría lo ubican después del desastre de Babel y antes o más o menos en el periodo contemporáneo de Abraham. Eso nos daría alrededor de unos 1800 o 2000 años antes de Cristo. De Abraham hacia la creación hay otros 2000 años, ¿verdad? Entonces son 2000, 4000 y 2024 que llevamos ahora, más o menos son 6024. Bueno, entonces, en forma general, el libro sabemos que este libro trata con el problema de por qué razón Dios permite que los creyentes, especialmente, ¿no? Los hijos de Dios, que los creyentes sufran. ¿Por qué los creyentes sufren? Es uno de los problemas que son tratados en este libro. Se entendería, ¿no? Que pues los creyentes son justos, son hijos de Dios, son sus favoritos, vamos a decirlo así, sus elegidos en términos bíblicos, los santos de Dios, los apartados. Entonces, ¿por qué tienen que sufrir? Y mientras en los diálogos los amigos de Job siempre sostenían, o su premisa, su teoría era que el sufrimiento siempre procede o es fruto del pecado personal. Esta es una fórmula que es cierta, ¿no? El pecado personal trae sufrimientos, trae consecuencias, pero no es una regla general que se aplique en todas las ocasiones. Nosotros en nuestra vida podemos observar cómo hay personas más o menos, vamos a decirlo así, temerosas o justas, el propio Job, y sin embargo, ¿qué le tocó padecer? Enfermedad, sufrimiento, ¿verdad? Y luego vemos unos malvadotes, sin hablar de ningún líder sindical, de ningún gobernante y nada más así. Y vemos que parece que todo les sale bien. Ellos sí tienen sus cuentas ahí donde dijimos y hacen muchas otras cosas, pero parece que todo les sale bien. Algunos hasta son reelegidos, ¿no? Entonces, y así las cosas. Entonces, el planteamiento que encontramos en el libro de Job es que la providencia de Dios es misteriosa, que la providencia de Dios es soberana y que Dios usa muchas veces este gobierno providencial y a través de él prueba, enseña, corrige a sus hijos, corrige a los creyentes. En este caso, nosotros vemos que Job estaba aquí en su rancho, que estaba grande su rancho, y estaba muy contento, ¿verdad? Muy feliz. Y de repente, sin avisar, sin decir agua va, cayó sobre él la desgracia, ¿verdad? Y sin haber razón alguna, y estaba ahí todo triste, y luego todas las cosas que iremos viendo poco a poco en el libro, ¿no? Y nos damos cuenta que él no podía sincronizar las cosas y decía, yo soy íntegro, yo soy justo, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Y sus amigos, no, Job, has de tener alguna cosa escondida por allí. Ahí daban sus comentarios, ¿no? Y el pobre Job se deshacía en argumentos. Y todo el libro se la pasa así, ¿no? Entonces, sin entender que, como vamos a ver, el libro nos muestra que o hubo al menos, nos habla de dos entrevistas que se realizaron ahí en el cielo entre Dios y los hijos de Dios. Y entre ellos, curiosamente, acude también Satanás.
que es un hijo rebelde, ¿no? Un hijo desviado, un apóstata. Entonces, ahí se abre el telón del cielo y se nos dejan ver estas dos entrevistas, más allá de las nubes, donde no hay cámaras, no hay nada, y se nos dice que hubo esta entrevista, y en esta entrevista se trató el asunto de la vida de Job, ¿no? Entonces, por un lado, Dios diciendo, mira, Job es un varón justo, maravilloso, no hay ninguno como él en la tierra, y por otro lado, el abogado de la maldad, ¿no? El abogado de destrucción, que es el diablo, diciendo, no, no lo conoces, no conoces a Job, ¿verdad? Realmente dice, te sirve por pura conveniencia, ¿verdad? Te sirve nada más porque tiene motivos de conveniencia, pero quítale todo lo que tiene y vas a ver si sigue sirviéndote, ¿verdad? Y Dios le dice, ándale pues, te lo dejo. Y llega y no le quitó $200, no, prácticamente lo destruyó, ¿no? Destruyó todos sus bienes y quedó el pobre Job ahí, todo destruido y después todavía él viene el abogado de la destrucción cuando lo ve todo desdichado ahí, dice, no, ya ves, tú me tentaste para que lo probara de esa manera y lo destruyera, y míralo, pobrecito Job, ¿no? Está ahí, dice, no, dice, realmente dice, si lo tocas en su persona, en su físico, vas a ver de qué clase de hombre estamos hablando, se volverá en contra ti en blasfemias y palabras feas, entonces, dice, pues a ver, ándale pues, y en lugar de mandarle unos 3 zancudos que le picaran, no, le hirió, dice, con una sarna maligna, ¿no? Todo su cuerpo. No quedó una sola parte de su piel que se dañara, así como dicen los médicos, ¿no? El órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es la piel, ¿verdad? Entonces todo este órgano fue dañado y lastimado. Nos damos un piquetito, duele, ¿no? Si tienes un piquete aquí, otro acá y otro acá, te duele aquí y acá. Y si tiene en toda la piel es el órgano completo y duele todo, ¿no? Entonces, así la condición de Job. Entonces, el diablo dice, no, es por interés. Es interesante que vemos aquí que el Job describe, encontramos en el antecedente del Antiguo Testamento, las palabras del apóstol Pedro, ¿no? Que aquí nos dice, ¿de dónde vienes? ¿No? Le pregunta a Dios al diablo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y curiosamente esa es la descripción que da el apóstol Pedro del diablo, ¿no? Que anda rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces de aquí tomó Pedro, ¿no? Primera de Pedro 5:8, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, así lo describe como el león en la selva, ¿no? Paseándose en su reino, recorriendo sus dominios, todo bajo control, ¿sí? Y por el otro lado, entonces, por un lado el diablo, así, el abogado de la destrucción, y por otro lado Dios recordándole a Satanás la presencia. Dice, no, hay ahí una persona que tú no has considerado, porque el diablo dijo, no, todos los hombres, desde la caída de Adán, no te quieren, te aborrecen, votaron en contra tuya, ¿no? Estás aparte. Si no, espérame tantito, ahí hay un hombre que sí es temeroso. Y presume así, como presume Dios a cualquier creyente de nuestras iglesias, ¿no? Ahí tienes a fulano de tal. Ahí tienes a este hermano, ¿verdad? Es temeroso, es obediente, esta hermana ha sido fiel, ha sido obediente. Y el diablo está desde allá arriba diciendo, no, es una interesada, es malvada, no la conoces. ¿Y qué va a decir? Aplicándote esas cosas inicialmente, ¿no? Quítale las cosas que tiene y vas a ver si no empieza a quejarse en contra de ti. Mándale unos 35 grados y verás si no empieza a decir, qué calor hace aquí, qué mundo, y así, entonces, el diablo, ¿no? Así conduciéndose. Entonces,
prácticamente el diablo acusó a Job de tener intereses egoístas y personales, y por eso servía a Dios. Dice, te sirve por conveniencia, te sirve por motivos meramente egoístas, y no, tócalo y verás que luego se va a ir en contra tuya. Y Dios permite que esto suceda, y esto vemos en los capítulos 1 y 2. Podemos ver entonces que el mal procede de seres espirituales vivos, inteligentes, como Satán y sus ángeles. El mal procede de personas inconversas, del mundo inconverso, como los caldeos, como los sabeos. El mal procede aún de los creyentes mismos, ¿no? Que se enojan y comienzan a quejarse contra Dios. ¿Y por qué yo, si soy justo, si yo soy un hijo de Dios, si yo me porto bien? Mi vecino es narcotraficante y mira cómo le va de bien. Y bueno, pues si quieres hazte narcotraficante, ¿verdad? Vas a ver en qué vas a terminar. Entonces, en este sentido vamos a dividir la enseñanza en 3 puntos. Primero, la obra de Satanás. En segundo lugar, el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, la responsabilidad de los creyentes para resistir al diablo, ¿no? En esta parte, vean ahí en Primera de Pedro 5, por favor, en el versículo 8 al 10, lo comentaremos un poco más adelante, donde Pedro dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, ¿no? Que es la imagen que nos presenta Job del diablo, al cual, o sea, los creyentes tenemos la directriz, dice, al cual resistid firmes en la fe. Así como Job, ¿no? Resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Y sabiendo más, ¿no? Más el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna a través de Jesucristo, después de que hubieres padecido un poco de tiempo, la prueba sobre tu vida, sobre tu persona, sobre tu familia, después que haya pasado un poco de tiempo, Él mismo dice, os perfeccione, confirme, corrobore y establezca, ¿no? Dándonos el proceso de esta prueba que es narrada completamente en estos 42 capítulos del libro de Job. Entonces, veamos el primer punto de la persona y la obra de Satanás. Todos sabemos que Satanás es un apóstata, es un ángel caído que se paseaba delante de la presencia de Dios y cayó en la tentación y quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono, no se conformó con su diseño, no se conformó con ser un ángel perfecto y estar ahí mismo en la presencia de Dios como un querubín exaltado, sino que anheló y pecó y quiso ser como Dios, ¿no? Entonces, desde que fue culpado, ¿no? Y echado de la presencia de Dios, anda como un león rugiente, está molesto. Él busca ponerse en el lugar de Dios para que los hombres le adoren, para que los hombres le rindan pleitesía, así a través de las falsas religiones, así a través de los ídolos, de todas las desviaciones que encontramos. Satanás es un enemigo de Dios y por lo tanto, si nosotros estamos identificados con Dios, es un enemigo de nosotros. Es un enemigo de cada creyente. Satanás es envidioso, malvado, tentador, acusador y es como un león rugiente. Y siempre usa la información en una forma, como estamos viendo en el capítulo 1, en una forma tendenciosa. Dios presume dice, ¿ya viste a Job, ese tipazo? No, dice, no es un tipazo, es bien egoísta y es bien convenenciero. O sea que luego le mueve, así como algunos hablan de su comadre o de su compadre, ¿no? No, mi comadre, y ya le ponen ahí su asterisco ahí a la comadre, ¿no? Entonces, el diablo es así, envidioso, acusador, usa de forma, ¿qué crees que dijeron de ti? Y ahí te llevan con el chisme, ¿verdad? Así. No, también el diablo tiene la misma, ¿no? Las personas que se conducen de esa manera
que hablan, que llevan y traen los chismes así, se conducen exactamente así como vemos la conducta del diablo, ¿no? ¿Y qué crees que dijo la señora de ti? Y que cuando tú te fuiste inmediatamente, ¿qué crees que dijo fulano o sutano? Y tú, no le oigas, mejor cierra tus oídos, ¿verdad? Es una persona malvada, así es como el diablo, usando la información en forma tendenciosa tocante a Job, tachándolo de malvado, de convenenciero. Así habla de todos los creyentes. Aborrece a Job, como vemos aquí, y aborrece también a todos los creyentes. Y Dios está poniendo en un lugar privilegiado a los creyentes. ¿Ya consideraste a mi siervo fulano, cualquiera de los creyentes aquí presentes? ¿Ya consideraste a fulana? ¿Cómo es temerosa? ¿Cómo ora? ¿Cómo estudia la escritura? ¿Cómo es constante, obediente? Procura dar un buen testimonio donde quiera que está. ¿Y qué va a decir el diablo? No la conoces, no lo conoces, ¿verdad? Entonces, Dios nos presenta de esa manera, ¿no? Has considerado a mi siervo Job, a mi esclavo. Y la respuesta obviamente es que Satanás sí considera a los creyentes, ¿no? Spurgeon predicó un sermón muy famoso sobre este tema, hablando, ¿no? Que el diablo considera a los creyentes. Si me permiten, ahorita les doy el número del sermón, por aquí lo traigo apuntado, a reserva de corroborarlo, el 463 creo es, 400 o 563, es el sermón del que está hablando, del que estoy platicando, ¿no? Entonces el diablo considera a los creyentes e inmediatamente, ¿no? Trata de hablar mal de ellos. Antes de ver esa parte, quiero que noten ustedes en el versículo 9 y 10, especialmente el versículo 10, cuando dice, teme Job a Dios de balde, y dice en el 10, dice, ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la faz de la tierra. En su respuesta está hablando Satanás de todas las bendiciones que Dios hace sobre cada uno de sus hijos, no solamente sobre Job, sino cada uno de nosotros. Muchas veces, sin darnos cuenta, providencialmente Dios nos envía en realidad todas las cosas, todo lo que ha venido. Nacimos en un hogar con ciertos padres, con ciertas condiciones económicas, con ciertos privilegios, y hemos sido abundantes, ha sido muy abundante la provisión de Dios hacia nosotros, así como sobre Job. Nos ha dado salud, de cuando en cuando nos da COVID o alguna otra enfermedad, pero aquí estamos todavía, ¿verdad? Aún algunos que han sido diagnosticados con cáncer han aún salido de esa enfermedad, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿no? Que Dios cuida a sus hijos, les prospera, sin que vayamos en esta parte a caer en el hecho de nada más fijarnos, ¿no? Como el evangelio falso que predica la prosperidad como un argumento para convencer a las personas de que Dios les ama y que Dios les quiere hacer ricos y los quiere prosperar, así como a Job. Dios provee lo necesario para cada uno de nosotros, nos protege, nos hace exitosos en los negocios, en el trabajo, prospera todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, pero Satanás, la transacción ulterior, ¿no? Siempre diciendo, pero Job lo hace por otros motivos, ¿verdad? Job lo hace porque es convenenciero y porque es interesado y solamente está contigo porque le das cosas, ¿no? ¿Sí? Porque extiendes su mano y lo prosperas, te da algo y lo sigues prosperando, ¿no? Entonces,
debemos entenderlo, ¿no? Dios nos ha dado todas las cosas, Dios prospera a los creyentes, Dios tiene cuidado de nosotros, nos cuida especialmente porque somos sus hijos, pero al mismo tiempo debemos entender que Dios nos usa y que Dios estamos aquí, que podemos ser usados por Dios y que cuando Dios permite que las pruebas y las dificultades y adversidades y enfermedades lleguen, es algo que está dentro de la voluntad permisiva de Dios. No debemos sorprendernos cuando algún fuego de prueba acontezca sobre nuestra vida. Es el tiempo, ¿no? Que nos tenemos que imaginar igualmente como lo estamos escuchando acerca de Job. De repente Dios dice, ya viste a mi siervo Manuel, espérame tantito, y ahí va sobre Manuel, prepárate, ¿verdad? Porque va sobre ti. Ya viste a mi siervo Juan, aguas, porque viene sobre Juan. El diablo y va a ir sobre Juan. ¿Y qué va a tratar de demostrar el diablo con Juan Manuel, con el hermano Manuel, con el hermano Omar, con el hermano Aarón, con cualquiera de nosotros, la hermana fulana, sutana o mengana? ¿Qué va a tratar de demostrar? Te sirve por conveniencia. Asiste a la iglesia y sigue en el camino. ¿Por qué? Porque tú le has prosperado. ¿Sí? Quítale lo que tiene, te sigue porque le has dado salud y está sana y sano, muy contento, fuerte, hasta fornido, está con sus músculos grandes, por eso te sirve. Quítale la salud, quítale lo que tiene y vas a ver. Entonces, cualquiera de nosotros puede ser llamado y puesto en esa posición y en esa condición. Entonces, debemos de estar alertas, ¿no? Todo esto hay que considerarlo porque nos va a tocar, ya nos ha tocado. No podemos salvarnos, todos los creyentes nuestra fe será probada, ¿verdad? No hay manera de evadirlo. Se nos va a probar a ver si nuestra fe es genuina, es sincera, es obediente. No importa si estamos arriba o abajo o en medio, seremos probados, ¿no? Entonces, mientras el diablo sabemos que es malvado, ¿no? Dice el Nuevo Testamento en Juan 10:10 que el diablo vino ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir, ¿no? Entonces esa es su intención y sus tres estrategias para destruir a los creyentes, sus tres estrategias favoritas. La primera de ellas, de la cual hemos mencionado ya algunas cosas, una es la prosperidad. ¿Sí? ¿Te prospera para qué? Para apartarte de Dios. Porque el hombre ya nada más se sube sobre un ladrillito, sobre 2 ladrillos, y ya siente que qué grande soy, ¿no? Ya se siente así como de cierta nacionalidad suramericana, que no voy a decir el nombre, su bandera es blanca con azul. Y ya es todo lo que voy a decir. Se sube sobre 2 ladrillos y siente que ya está soñando, ¿no? Entonces, así el hombre no necesita mucha prosperidad, con un poquito se jacta. ¿Ya viste el carro que traigo? O sea, es último modelo, ¿eh? No es como los demás, es el doble X. Perdón, no te había preguntado si era el X nada más. No, es el doble X. Entonces, con cualquier cosa el hombre se envanece, se siente grande, ¿no? Entonces no es difícil halagarlo, qué guapo estás, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo siempre había pensado que estoy guapo, que estoy guapa, ¿no? Pero no lo había querido decir por modestia, ¿no? Entonces, y luego se siente la persona así como que, aunque esté uno tan feo, pero de todas maneras la persona se siente que se la cree, ¿verdad? Bueno, además de la prosperidad, el diablo usa el engaño usa el engaño de la mundanalidad, ¿no? Conocemos primera de Juan 2:15 al 17 que nos dice que Dios permite, ¿no? Que seamos tentados y que el diablo usa la tentación, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, ¿no? La vanagloria de la vida, para tentar a los creyentes y seducirnos. La mundanalidad, ¿no? La corriente de este mundo es un veneno, nos engaña, nos seduce. Esa ha sido una de sus estrategias preferidas y que más resultados le da. ¿Cuántas personas hay que han sido apartadas del camino por los
las supuestas bendiciones de la mundanalidad, ¿no? Por la prosperidad de este mundo. Y si no puede engañarlos a los creyentes a través de prosperarlos, a través de atraerlos hacia las cosas mundanas, entonces lo que va a hacer históricamente es que perseguirlos para matarlos, como marca la historia, ¿no? Entonces, así el enemigo actúa, ¿no? El enemigo considera a cada persona sus debilidades, a cada creyente sus inconsistencias, sus oportunidades, y quiere destruirnos, ¿no? Ve a los creyentes como personas traidoras, ve a los creyentes como personas tontas o necias porque le hemos creído a Dios y no andamos en la corriente del mundo. Siente envidia y odio por nosotros, como Él no puede ser feliz y probablemente nosotros estamos mostrando cierto contentamiento, cierta felicidad. Entonces Él quiere arruinarnos, quiere destruirnos, ¿no? No puede quitarnos la salvación, pero especialmente va a tratar de arruinarnos la vida, ¿no? Entonces, tratará de que nos volvamos quejumbrosos, murmuradores, que caigamos en pecado. Y especialmente como en las guerras, ¿no? Especialmente el diablo se fija en los líderes de la iglesia, y busca a los líderes, a sus familiares, trata de usar a sus seres queridos, ¿no? Aquí vemos a Job, y ¿a quién usó el diablo para lastimar a Job? A su esposa. Pudiera usar a sus hijos, pudiera usar a su tía, a su padrino, a algún amigo. Así el asunto, ¿no? Algunos en la guerra ya ve que se usan los francotiradores. ¿A quién le tiran los francotiradores? ¿A los soldados comunes? No, a los generales. Entonces, el diablo busca destruir a los líderes. Entonces, bueno, ese es su propósito, ¿no? Acabar, confundir, desanimar a la iglesia, procura deprimir a los ministros, que traten de renunciar, que se sientan fracasados. Muchos de los problemas ministeriales tienen que ver con que a veces los ministros tienden a ser depresivos, y el diablo se aprovecha de esa parte, ¿no? Para atacarles, para destruirles y para decirles, ¿no? A través de cualquiera persona que ya no sirven, que son inútiles, que no funcionan, que hay personas mejores, y levanta complots y levanta muchos problemas, ¿no? Así algunos prefieren abandonar y dejar la obra, ¿no? Con todos estos argumentos, ¿no? El diablo levanta en las iglesias chismes, murmuraciones, crítica, descontento. Así, cuando ustedes recuerdan el capítulo 9 de Primera de Corintios, del 1 al 15, nos habla, ¿no? De cómo los corintios empezaron a atacar al apóstol Pablo. ¿De qué lo acusaban? Lo acusaban de servirles a los corintios por interés. Le acusaban de servirles por dinero, ¿sí? Cuando sabemos que el apóstol Pablo, después de dar toda su disertación, él decía: estas manos me han ayudado para trabajar, he hecho tiendas. Dice: yo no he sido como los demás apóstoles. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho, como Pedro y los demás apóstoles, a traer a su esposa y andar a expensas de las iglesias? Sí, Bernabé y yo no lo hemos hecho. ¿Sí? Tenemos derecho, pero no lo hemos hecho. Para lo que hacemos de la obra, esas manos nos han servido y trabajamos haciendo tiendas. Muy fuerte les habló el apóstol. No busco su dinero, dice. Mi preocupación es leal acerca de ustedes. Pero sabemos que sufrió gravemente, ¿no? Y así el diablo levanta, tratará de estorbar la obra, tratará de destruirla, y tratará de usar a alguna persona para que se ponga el uniforme de Judas, para que haga la traición dentro de las filas de la iglesia, ¿no? Y
Y algunas personas, sin darse cuenta, ¿no? Por su egoísmo, por su ceguera, se prestan a este asunto, ¿no? Sin darse cuenta que están siendo usados o usadas por Satanás, ¿no? Para destruir la obra, ¿no? Todo eso es lo que nos muestra este pasaje, ¿no? Usted recuerda, le doy los textos, Hechos 15, 37 al 39, cuando se acuerda que Pablo y Bernabé eran muy amigos, pero sucedió un conflicto entre ellos, ¿no? Por causa de Juan Marcos. ¿Y qué acabaron haciendo? Separándose, ¿verdad? Separándose. No volvemos a saber nada de Bernabé, solamente del apóstol Pablo. Pero así, ¿no? Trata de sembrar cizaña, trata de dividir. Así es la obra del diablo, ¿no? Sí, y hablando directamente de la iglesia, llega a convencer a los hermanos en las iglesias de que un hermano odia, el hermano fulano te odia. ¿No? ¿Ya has visto cómo te ve así, como que te odia? ¿Sí? Llega a convencerles que el pastor es su enemigo y que aprovecha las predicaciones en el púlpito para tirarles unas piedras particulares ahí a algunos, ¿no? Lo cual obviamente es una mentira, ¿no? Nunca se debe usar un púlpito para eso, ¿verdad? Ahora, pero hay personas que piensan eso, ¿no? El diablo convence a los oyentes que otros hermanos solamente les juzgan, les critican, que no les aman, que cuando van a exhortarles lo que quieren es matarlos en lugar de ayudarles, ¿no? ¿Usted ha pensado alguna vez ir a visitar a un hermano o una hermana para matarlo? No, cuando vamos a exhortarles, vamos a ayudarles, vamos a animarles, vamos a procurar que regresen al camino, que obedezcan. Pero la persona que está recibiendo la exhortación me vino a matar, no, me vino a destruir. No es así. El trabajo ministerial y el trabajo de los hermanos no es destruir a los demás, es apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Ese es el asunto, ¿no? Entonces debemos, como estamos en una guerra, debemos de estar conscientes de que todas estas cosas, así actúa el diablo. Entonces, ¿cuál es la instrucción aquí? Hermano, no se ponga en las manos del diablo. No sea un instrumento de Satanás, ¿verdad? Tenga cuidado. No sea que usted esté pensando que está defendiendo una causa correcta y en realidad esté siendo un instrumento del enemigo para destruir una iglesia, ¿no? Esto nos muestra en esta parte. Ahora, el segundo punto, ¿no? Dios es obvio que aunque Dios en su voluntad permisiva, como estamos viendo, deja actuar a Satanás y le da permiso de tentarnos y le da oportunidad para demostrar que los hijos de Dios somos fieles y obedientes a Él y que le amamos a Él con un amor sincero. Entonces cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, nuestra tarea es permanecer obedientes y fieles. Demostrar delante de la vida de este mundo, delante de nuestro escenario, que amamos a Dios, que amamos su causa y que no importa lo que pase, de todas maneras nosotros perseveraremos en la obediencia del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del diablo? Destruir, matar. Entonces, ojo con el asunto, ¿no? Para que nosotros no nos prestemos a esa circunstancia, ¿no? Sabemos que el diablo es así, entonces tengamos cuidado, ¿no? En segundo lugar, Dios tiene control, Dios es soberano, aunque estamos diciendo que permite la agencia de Satanás, Dios tiene todo bajo control, ¿no? En el libro completo de Job vemos la historia de una prueba, las circunstancias, las adversidades, los sufrimientos y finalmente la salida que Dios le da a Job a través de toda esta prueba, ¿verdad? Y lo pone en una condición mucho mejor en sentido espiritual que la que tuvo inicialmente cuando comenzó esta prueba, ¿no? Entonces, pongamos eso, ¿no? Dios tiene el control, Dios es soberano, no nos va a suceder ninguna cosa que escape a lo que Él tiene determinado, ¿sí? Dios va a permitir, ¿sí?, que seamos tentados,
Y lo va a permitir, ¿para qué? Para probarnos, para probar nuestra fe, para edificarnos, para que aprendamos ciertas cosas en experiencia y para afirmarnos en la vida cristiana. A veces va a permitir que nos sucedan cosas tan solo para despertarnos de nuestra modorra espiritual. Otras veces para limpiarnos, para sacar el pecado que está en nosotros, para limpiar su iglesia. Así, ¿no? Veamos la ilustración de Lucas 22:31, donde Cristo le dice a Pedro, dice, antes de que sucediera la tentación o la negativa de Pedro, dice, Satanás os ha pedido para tentaros. ¿Sí? Satanás os ha pedido para tentaros, para zarandearos, pero yo he rogado por ti, dice, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, todo esto es para nosotros. Dios tiene el control y va a permitir, sí, quiero pedir a fulano de tal. Pues ahí vas. Y Dios va a permitir, aquí está. No, es un hipócrita, es un malvado. Ahí está. Pruébalo a ver si es cierto. Y ahí viene el asunto sobre nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, no sabemos la discusión y el discurso en la parte de arriba del cielo, ¿no? Pero por allá se oye, te encargo allá a Omar. Sí, pues ahí va Omar. O te encargo a fulano. Sí, y ahí va sobre Perengano. Te encargo a Alex. Y ahí va sobre Alex, ¿no? Sobre cualquiera de nosotros. Entonces, si nosotros entendemos estas cosas, debemos comprender que Dios no nos va a dejar solos, que Dios está permitiendo eso. Y en el capítulo 2 que estamos tratando, comentando en el libro de Job, vemos que de la primera vez, luego la segunda vez, dice, ¿ya viste mi siervo Job otra vez? Dice, sí, tú me tentaste para que lo destruyera. Préstamelo otra vez, porque te voy a demostrar que sí es interesado. Y pues no. Capítulo 2, versículo 3 al 7, Dios vuelve a permitir la prueba, la tentación, ahora con enfermedad, una sarna maligna. No quiero que vayamos a confundir y pensar que todas las enfermedades son del diablo, ¿no? O sea, pero algunas enfermedades Dios las permite y son usadas por el diablo para probar a los creyentes, para demostrar si somos verdaderamente fieles en la adversidad, en la enfermedad, y Dios nos permite eso. Dios lo permite, ¿no? Entonces, dice en 2 Corintios 2:11, por favor. 2 Corintios 2, en el versículo 11, donde el apóstol Pablo nos manda que tengamos cuidado, hablando en este caso de la persona que había sido primero sacada, ¿no? La cual dijo ahí en 1 Corintios 5, sáquenlo de en medio, saquen a ese adúltero y échenlo fuera, ¿no? Y después cuando se arrepintió dijo, recíbanlo, ¿sí? Para que no sea cargado de demasiada tristeza. Y dice él, para que no sea tomado por el enemigo. Y en 2:11 dice, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si los de Corinto no hubieran recibido a esta persona que había sido expulsada y se había arrepentido y no lo volvían a recibir, esa persona pudiera haber sido tomada como ocasión por el enemigo para destruirlo, ¿no? Entonces Pablo dice, bueno, así como fueron fieles en la obediencia de la disciplina, sean fieles ahora que se ha arrepentido y recíbanlo en la membresía, protéjanlo y cuídenlo. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque no ignoramos, dice que no seamos engañados de Satanás, no ignoramos sus maquinaciones, quiere matarnos, odia a los creyentes, odia a todos aquellos que han desertado de su ejército de maldad, ¿no? A quienes le hemos dado la espalda a su plan de rebeldía contra Dios, nos odia, nos ve como traidores, odia a la iglesia que adora cotidianamente al Señor, que le exalta al Señor, la aborrece, ¿no?
aborrece la prosperidad y el avance espiritual de la obra. Es astuto y se disfrazará como ángel de luz. Como estábamos diciendo, es tan hábil que en lugar de quedar él como el enemigo, siempre será otro, ¿no? Usa a los hermanos y a las hermanas para sembrar cizaña y discordia dentro de la iglesia del Señor. Entonces, cuán cuidadosos debemos de ser, ¿sí?, de no convertirnos en instrumentos de Satanás para la destrucción de familias o iglesias, ¿no? Como la esposa de este hombre. Entonces, así como usó a la esposa de Job, a los caldeos, a los sabeos, figurativamente los caldeos y los sabeos serían como personas inconversas que son usadas para atacar a un creyente, ¿no? Usa a los amigos para acusarnos. Dice, vinieron los 3 amigos de Job, Elifaz, sus nombres sabemos que son difíciles, Elifaz temanita, Sofar naamatita y Bildad suita. Sin olvidar a Eliú, ¿verdad?, que viene más adelante. Pero dice, vinieron a consolarlo, pero al final acaba diciendo, se han vuelto en consoladores molestos, latosos. Entonces, el diablo usa sus maquinaciones y no debemos ignorarlas. Y como miembros debemos ser sabios para no caer en ser instrumentos de destrucción o división en una familia o en una iglesia. No prestarnos a que Satanás nos use para hacer tropezar, caer o dividir. No, voy a hablar con este hermano porque ya, esta es la última que le voy a tolerar. Su hijo hizo esto, su hija hizo aquello, y ya va y va con el hermano en son de paz. No, va a pelear, ¿no? ¿A eso nos ha enviado Dios a la iglesia? No. Muchas veces por pleitos así se van familias, se dividen las iglesias, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado y no ser usados, ¿no? Ahora vamos a esta última parte. Dios es soberano, hermanos. Siempre hemos tocado mucho ese tema. Y las pruebas que nos llegan están controladas por Dios. Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Por lo tanto, debemos de tener confianza, ¿no? Sí, de que el mismo que permitió la prueba nos dará la fe, nos dará la fortaleza para resistir y para salir adelante. Ahora, aquí tocando Primera de Pedro 5, 8 al 10, ¿no? La responsabilidad de los creyentes. Somos advertidos para resistir la agencia de Satanás. Podemos percatarnos, ¿no?, de que constantemente vamos a hacer, cuando nos enojamos, cuando nos salimos de control, cuando entramos en una discusión, siempre debemos de tener cuidado, especialmente, hermanos, las iglesias, debemos de tener cuidado en nuestras reuniones como asambleas, porque las reuniones como asambleas pueden generar discordias, discusiones, pleitos internos y la destrucción de una iglesia, ¿no? Entonces debemos de tener control de nosotros mismos para no permitir que una discusión o un problema personal se convierta en un desastre y destruya la iglesia, ¿no? Entonces hemos tenido experiencias amargas en esta iglesia, por lo cual somos llamados a considerar este punto, ¿no? A no nada más echarlo en saco roto, sino considerar, ¿no? ¿Debo intervenir? ¿De qué manera debo intervenir? ¿Sí? ¿Voy a discutir? ¿Voy a edificar? ¿Voy a ayudar con mi intervención? ¿O simplemente estoy actuando en una forma egoísta? Entonces, hermanos, hay que decir las cosas. Todos y cada uno de los miembros de esta iglesia sabemos que debemos examinarnos y tener cuidado, especialmente en nuestras reuniones como asamblea, que el propósito siempre sea la edificación y la buena marcha de la iglesia, ¿no?
para no caer en problemas y pleitos que terminen en un desastre en contra de la iglesia del Señor, ¿no? Entonces somos advertidos en este sentido de ser responsables, de resistir la agencia del diablo. Resistid al enemigo que huirá de vosotros. No seamos como la esposa de Job, no le prestemos nuestra boca, ni nuestras manos, ni nuestros pies, ni nuestros ojos al diablo. No sirvamos para acuchillar la obra, la viña de donde recibimos la palabra de vida. No perdamos de vista que los ojos de las personas nuevas, de los buscadores, pueden ser cegados por el príncipe de este mundo y que ellos pueden tropezar debido a haber inconsistencias dentro de los miembros de la iglesia, ¿no? Ah, mira, esos son los miembros de la iglesia, cómo se quieren, se pelean como perros y gatos. Ay, caray, vamos a causar tropiezos, vamos a causar problemas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? No seamos como Pedro, ¿no? Que por su soberbia se puso de tropezadero aún de nuestro propio Salvador, ¿no? Cuando Cristo empezó a predicar y a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea perseguido, ¿no? Muerto y resucitará al tercer día. ¿Sí? Entonces Pedro dijo, no, de ninguna manera te acontezca eso, ¿no? ¿Sí? No digas eso de ti. O sea, Pedro estaba tratando de impedir que fuera ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. Era bueno. Pero Pedro pensaba que estaba haciendo bien. Estaba cometiendo un horror. No un error, un horror. Horror de error. Estorbando la obra de... A veces así estamos nosotros. Nos podemos poner de estorbo sin darnos cuenta. Entonces somos llamados a examinarnos. ¿Sí? Y no ponernos de tropezadero, ¿no? Para la causa de Dios. Ahora entonces, si acaso alguno de nosotros sin saberlo ni quererlo hemos tropezado y hemos caído en este punto de actuar equivocadamente, bueno, hermanos, seamos sabios en humillarnos, seamos sabios en pedirnos perdón. Seamos sabios en apartarnos, en restituir al que hemos agraviado y dejar atrás todo egoísmo, todo orgullo. Dejar de lado nuestra gran importancia personal que a veces nos damos, ¿no? Y echarla para un lado para ponernos al servicio de Dios y su obra, nada más, ¿no? ¿No tememos acaso encontrarnos con Dios en el día de nuestro juicio para decir, tú estorbaste la obra, tú le metiste el pie, tú hiciste esto, tú causaste una división, tú causaste un problema? ¿Quiere enfrentarse a eso en el día del juicio? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere enfrentarse a eso, ¿verdad? Entonces seamos sabios, seamos prudentes, ¿sí? Temamos, seamos responsables. Y alrededor de nosotros siempre habrá sabeos y caldeos, ¿no? Que son usados para destruir, que son usados para obrar en contra de los hijos de Dios, ¿no? Pueden ser familiares cercanos, amigos, parientes. Entonces, los sabeos y caldeos, ¿a quién estaban ayudando? ¿A Dios o al diablo? A los enemigos, ¿no? Eran enemigos. No nos pongamos en ese papel, no ayudemos a la obra de Satanás. Hay que considerar sus maquinaciones y actuar en consecuencia. No nos prestemos para oír chismes, no nos prestemos para dar chismes, no nos prestemos para una división, no hagamos una división. O sea, todas estas cosas pueden surgir de un sencillo problema interno en la familia, ¿no? Y ahí va el hermano fulano, la hermana fulana, y le cuenta a este y le cuenta al otro, y luego se hace más grande, y al rato acaban peleadas las familias, y se van las familias, y se divide una iglesia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De no estar ayudando, considerar las maquinaciones de Satanás y actuar en consecuencia
Debemos orar y buscar el avance y la prosperidad de la obra, ¿no? A ninguno nos gustaría ponernos el traje de traidor, el traje de Judas. Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, aquí en el capítulo 1 y 2 de Job nos damos cuenta que estos capítulos nos muestran una radiografía de cómo actúa Satanás para destruir una iglesia, de cómo actúa Satanás para destruir a una persona, a una familia. Entonces, ojo, debemos de tener ahí mucho cuidado, ¿no? Entonces, no dejarnos engañar por el tentador. Vamos a concluir con unos comentarios finales y continuaremos la próxima semana. En primer lugar, es obvio que estamos en una guerra espiritual. Cristo dijo, el que no está recogiendo conmigo está desparramando. Y el apóstol Pablo siempre rogaba con toda razón, ¿no?, que los creyentes deberíamos presentar nuestra vida para ser instrumentos de justicia y tener mucho cuidado en no presentarnos a nosotros mismos para servir al pecado, ¿no? Ya basta el tiempo pasado para hacer las cosas que no convienen. Presentémonos ahora como servidores de Dios, ¿no? Nuestras vidas como instrumentos de justicia. Si en la vida pasada nos presentamos para la inmundicia, entonces arrepintámonos, seamos instrumentos activos de la gloria de Dios. Hay que renunciar a la milicia de Satanás y volvernos hacia Cristo, ¿no? El arrepentimiento genuino consiste de esto, no darle la espalda al pecado y rendirnos en obediencia a Cristo, ¿no? En segundo lugar, como creyentes, debido a nuestro descuido o inmadurez, pudiéramos caer en ser usados por el enemigo sin darnos cuenta. Por lo tanto, hagamos un alto y examinemos nuestra vida. Sí, resistamos al diablo, dice que de vosotros huirá. Entonces no debemos vivir vidas descuidadas, no debemos, por ejemplo, perdón por la ilustración, pero bastante rara. Si usted va a ir a la casa de una persona a visitarla, pero en realidad no tiene a qué ir, entonces no vaya, por favor. No vaya porque nada más va a ir a chismear. Si no va a ir específicamente a algo, ¿a qué va a ir? Bueno, va a empezar a platicar de quién sabe qué y va a salir este asunto y el otro asunto y se va a enredar en un chisme, ¿verdad? Entonces, si no tenemos a qué ir, no andemos de metecasas, no andemos llevando y trayendo cosas. Si no hay algún punto específico, ¿a qué vamos entonces, no? Entonces pudiéramos ser usados por el enemigo. Entonces hay que apartarnos de ese tipo de situaciones. Ahora, en su infinita sabiduría, Dios permite la agencia diabólica y la usa para probar a sus hijos a través de adversidades, tragedias, enfermedades. Ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, recordemos cuando esto nos suceda, que hemos sido llamados para demostrar que Dios tiene la razón. Cuando seamos probados, tenemos que demostrar que Dios tiene razón, que Él puede usarnos para la enfermedad, que Él puede usarnos para demostrar al diablo que está equivocado y que a pesar de todas las circunstancias que vengan, yo voy a demostrar con mi vida que soy un hijo de Dios, voy a retener mi integridad, no voy a poner en descrédito la obra, ni la causa, ni la persona de Dios por ningún motivo, aunque yo sea hundido, aunque yo sea lastimado, no importa. Entonces, algunos decimos, no, pero ¿y yo por qué me voy a enfermar? ¿Y yo por qué esto es injusto? Y empiezan a discutir y a pelear, ¿no? Entonces, a veces le va a poner Dios la mano y luego se empieza a remover. No, pues ni te quiere subir ese caballo, pues no, me va a dar una patada. Entonces,
Si entendemos que Dios lo permite, imagínense, pongámonos en el lugar de Job, ¿no? Aquí está fulano, ¿no? Es Josué Job, o Alex Job, ¿no? Para que así, cualquiera de nosotros, ¿no? Iván Job, y ahí está. Y lo vemos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguen estas cosas, no? Cuando lleguen los sabeos a decirte, hermano Iván Job, se destruyó su casa y se cayó todo lo que tenía y se perdieron todos los negocios. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que personificarnos en esa condición, ¿verdad? ¿Qué hizo Job? Es un gigante, hermanos, eso es un gigante como un creyente, ¿no? Es alguien al que él imitó a Cristo. Él es temeroso de Dios, perfecto, obediente. Así debemos de ser los hijos de Dios en medio de la prueba en todo tiempo. Imitarlo a Él, imitar a Cristo. Entonces vienen y nos dicen, se destruyó esto inmediatamente. La primera lata que tengas ahí cerca no la vas a patear a 100 metros de distancia. ¿Así vamos a actuar? No. Debemos de pedirle a Dios, ¿no? Porque llegan circunstancias y van a llegar. No estoy amenazando a nadie, ustedes saben que llegan, ¿no? Y cuando esto nos suceda, recordemos esta historia, ¿no? Usted, amigo, Rocío Job, Ruth Job, Josué Job, todos somos Job. Está siendo usted llamado para demostrar en el cielo que la causa de Dios es correcta, ¿no? Y que venga lo que venga, nosotros vamos a actuar correctamente. ¿Me explico? Esa es nuestra posición. Hemos sido llamados a demostrar que Dios tiene la razón y que no servimos a Dios por interés, sino por amor. Así que si nos quita algo, si nos agrega algo, es nuestro Dios. Si quita, es nuestro Dios. Si nos enfermamos, es nuestro Dios. Si estamos en medio de la prueba, es nuestro Dios. Es muy fácil decirlo. ¿Sí? No estoy hablando de ningún deseo personal. Si Dios nos quita a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja, sigue siendo nuestro Dios. No nos vamos a poner, ¿por qué? No. Sería terrible, ¿no? Entonces, es una prueba para nosotros. En el teatro de este mundo, nosotros somos actores y protagonistas reales, ¿no? Mostraremos con nuestra vida nuestra fidelidad o nuestra infidelidad a Dios, ¿no? Con lo que hagamos o la manera como respondamos a la hora de la prueba, a la hora de la adversidad. Entonces, recordemos, usted es un actor favorito de parte de Dios, ¿no? Usted es un protagonista principal en la película de usted, de su familia. Usted es el actor principal y Dios lo está poniendo ahí como un instrumento para demostrar que Él tiene la razón. Suceda lo que suceda. Ese es el punto, ¿no? Si no actuamos con fidelidad, el nombre de Dios y la causa de Dios será blasfemado, ¿no? No sabemos cómo vamos a hacer pedidos o cuándo. En cuarto lugar, por cuarta o quinta vez en este sermón, por favor, no tome el papel horroroso de la esposa de Job, no tome el papel horroroso de los sabeos o los caldeos. No permita que su boca, sus ojos, su vida sean usados por el enemigo, ¿no? No lo permitamos. En quinto lugar, Santiago 5, en el versículo 11, por favor. Dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Entonces debemos recordar, aunque estamos iniciando a comentar este libro, conocemos el resto del contenido un poco, ¿no? Y sabemos cómo termina la prueba de Job. Job fue restaurado y estuvo colocado en una posición mucho mejor de la que tuvo antes de que iniciara toda esta prueba, ¿no? Entonces, ¿habéis visto el fin de la prueba de Job? Bueno, hay que considerarlo. Nos probará y saldremos como oro, ¿no? Al final, algunos dicen, no, me probará y saldré como oro. Pues ya de una vez que me den lo que me toca, ¿no? No puede dar Dios anticipos, ¿no? Hay que esperar que llegue la prueba y hay que vivir y terminar la prueba y entonces recibiremos la recompensa que nos toque, ¿no? Ahora, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a continuar en la próxima semana, hermanos, por favor. Hay muchas cosas que comentar todavía, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, por mostrarnos a través de estos capítulos del libro de Job, la agencia del enemigo, Señor, a través de usado para tentar, para probar a los creyentes, y siendo tú el Dios soberano que tienes control de todas las cosas, estamos seguros en tus manos, Señor, y podemos entender que nos toca actuar en una forma responsable, en una forma esforzada, especialmente en el tiempo de la prueba y especialmente con tu ayuda, siendo capaces para detenernos y no presentar nuestros miembros para el servicio del pecado, ni nuestros ojos, ni nuestra boca, ni nuestra lengua, nuestros pies, que todo nuestro ser sea apartado para la obediencia de tu camino, de tu palabra, y no permitamos ser instrumentos del enemigo, Señor. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a vivir siempre con temor y temblor delante de ti, con miedo de pecar, con miedo de salirnos de tu camino. Ayúdanos a tener plena confianza en ti, Señor, y aunque las providencias parezcan ser contrarias, que seamos fortalecidos y tengamos fe para resistir todos los ataques y las providencias oscuras, Señor. Bendice, por favor, tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer como iglesia. Ayúdanos a crecer como creyentes individuales. Ayúdanos a examinar nuestras vidas y a poner en sujeción todas aquellas cosas que pudieran en un momento representar peligro o motivo de desviaciones. Pedimos también especialmente en esta hora, Señor, por las personas nuevas que se han acercado, Señor, que tú toques sus corazones, que les ayudes a creer en ti, a confiar en ti y que puedan entender un poco mejor las circunstancias de la vida que suceden, que tú estás en el trono reinando y gobernando y que conducirás finalmente a tu iglesia y conducirás este mundo al final que tú te has propuesto para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos las gracias y pedimos de tu ayuda para continuar en el estudio y la declaración del contenido de este maravilloso libro de Job, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.